Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo sobre Montevideo y Buenos Aires defensas en 1806-1807. Primero nos remontamos a finales del siglo XVIII, ¿no? Donde tenemos ciertos episodios: Tenerife, alguna batalla naval, también Puerto Rico en el 97, derrotas de los ingleses, que son uno de los motivos también por la que atacan a la Mercedes. Subyacente, quiero decir, ¿no? Lo que es la oficialidad, los jefes allí políticos, etcétera, ¿no? Y esto provoca la guerra, Trafalgar, con unas pérdidas muy importantes inglesas ocultadas. Y pues después de Trafalgar, pues más eso, más motivo para ir contra España, ¿no? Por la derrota que tuvieron en Trafalgar, derrota en bajas humanas, igualdad en barcos inservibles e hundidos entre los dos bandos, y victoria inglesa en barcos enemigos y prisioneros enemigos capturados, ¿no? Bien, pero vamos a ver unas cosas más que van pasando aquí. Vamos a hablar de Montevideo y de Buenos Aires, ¿no? Del Virreinato del Río de la Plata. Y tenemos una fragata de Montevideo, la Dolores, con 24 cañones y 260 hombres, al mando de Stanislao Curán. Llegó a la costa de Guinea a finales de 1805 y encontró por Malimba a tres fragatas y un bergantín de Inglaterra con un total de 78 cañones, ¿no? Y que estaban ahí con el comercio de negros, ¿no? Los atacó y los rindió de 1-1, con 8 muertos propios y 14 heridos propios, y que fueron llevados a Montevideo, ¿no? Vemos aquí una sola fragata, captura a tres fragatas y un bergantín inglés 1-1. Luego, la corbeta Dromedario de Montevideo, con el capitán don Hipólito Mordell, francés, corriendo la costa africana en 1805, con 18 cañones y 200 tripulantes, capturaron 5 fragatas enemigas con 1000 negros embarcados, dos de ellas de 22 y 20 cañones. Y el Dromedario, con 18 cañones, era uno de los barcos que patrullaba las inmediaciones del Río de la Plata, operando de acuerdo con otros dos buques del río, el Orián y el Reina Luisa. Y bueno, hablamos de Miranda, desertor criollo español de Caracas. Desertó del ejército español por haberse descubierto un contrabando escandaloso que él iba a hacer en Cuba, ¿no? Y huyó después de varias vueltas que dio a cuerda con los ingleses en proyectos de revolución independentista en las colonias españolas, ¿no? En particular, pues será por Venezuela, ¿no? Y bueno, pues teniendo el apoyo de su flota, este Miranda, la promesa del apoyo de su flota, con promesa del gobierno inglés, acudió a los USA, donde tendrá apoyo de mercenarios y hombres de negocios interesados en lo que haya por allí, ¿no? Inicialmente. Van hombres, barcos, filibusteros, y se disponen a partir. Sin embargo, los españoles que hay en los USA lo denuncian y el gobierno de USA actúa. Son juzgados dos veces estos filibusteros y son absueltos de ir contra la nación amiga que era España, supuestamente de los USA, ¿no? Y van a decidir estos filibusteros juntarse en otro sitio, en la isla de Santo Domingo, en Port-au-Prince y Jacmel, armándose ahí una corbeta y dos goletas y otros barcos. Embarcan estos aventureros ingleses y norteamericanos con capitanes de ingenieros, de artillería, de dragones, de rifleros, infantes, unos 200 en este momento. El 28 de marzo de 1806 salen de Jacmel. El 27 de abril se presentan en Ocumare. Llegan los bergantinos guardacostas españoles Argos y Celoso, y Miranda huyó en la corbeta, las dos goletas apresadas con 57 filibusteros y buena cantidad de armas y municiones para más gente, ¿no? Se hace juicio y 10 jefes y oficiales fueron ejecutados en Puerto Cabello, ¿no? Miranda se fue a las Barbados.
5 meses después, más apoyo de los ingleses a cambio de negocios en los futuros territorios independientes, escuadrilla de 15 buques con 76 cañones, 2 cañoneras y 2 transportes con 500 hombres de desembarco reclutados por las playas inglesas y norteamericanas, y 2 corbetas de guerra inglesas, ¿no? Y se llamaban a sí mismos Armada y Ejército colombianos. La escasa tropa de la Capitanía General de Venezuela pues estaban dispersas en Puerto Cabello, Caracas y La Guaira. El 1 de agosto llegan a la ensenada de Vela, de Coro, fondean, la corbeta bate el fuerte, o las corbetas, desembarcan las 2 columnas, que eran dos transportes con 500 hombres de desembarco, desembarcan 2 columnas, el comandante militar de Coro se retira y se retiran a Buenavista dejando Coro, pero reunió a milicianos y gente de campo, que eran contrarios al llamamiento de Miranda. El 11 atacan y causan 20 muertos y 5 prisioneros a los enemigos. El 12 otro ataque más al día siguiente y los filibusteros reembarcan precipitadamente, dejando pertrechos y municiones con unos 120 o 200 heridos y muertos y prisioneros enemigos. 120 o 200. O una quinta parte de su expedición de baja, según el capitán general de Venezuela, de Guevara y Vasconcellos. Miranda de nuevo se retira a Trinidad y después a Londres, ¿no? Hemos visto pues en agosto, este es el intento de agosto, y el anterior fue el de abril del 1806, ¿no? Bueno, otro episodio aquí, el 23 de agosto, es hecha presa la fragata de guerra española La Pomona, de 34 cañones, que iba de Veracruz a La Habana con caudales, y por las fragatas inglesas Aretusa, de 34 cañones, y Anson, de 44. La fragata española se retiró, fondeó en una ensenada, se defiende mientras valerosamente desembarca La Plata en la playa, con ayuda de unas lanchas cañoneras o lanchas con algún tipo de fuego, ¿no? Con 21 muertos y 32 heridos propios, antes de arriar la bandera y rendirse, ¿no? Entregar la fragata, la Pomona, pero los caudales a salvo que se condujeron a la ciudad próxima. Bueno, pues tenemos ya una otra expedición más. Después de estos intentos con Miranda, tenemos al comodoro inglés Home Popham, llega con 5.000 hombres a los puertos de Brasil a principios de año 1806. Van y conquistan la colonia holandesa del Cabo de Buena Esperanza. Allí del Cabo, Ciudad del Cabo y todo eso. Y desde allí a empresa corsaria contra el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Con 1.600 soldados, 5 buques de guerra, 3 navíos de línea y 2 fragatas, van en Santa Elena, se unen un destacamento de artillería y otro de dragones desmontados. El 24 de junio desembarcan en Los Quilmes, pocas millas al sur de la ciudad de Buenos Aires. El 22 ya se habían dado avisos. Se tocó Generala por las calles, se dieron fusiles, con 1.500 hombres con mucha milicia urbana, pues en el virreinato entero dispersos solo había 1.000 veteranos y 100 artilleros. En vez de quedarse en la ciudad, en los parapetos improvisados de la ciudad y en las calles, salieron al campo con 2 piezas de artillería, pero fueron dispersados, se dispersaron, se retiraron. Los enemigos entran el 27. Los del fuerte pactaron una evacuación. Se dispersan las tropas a otros puntos.
Se pactaron la evacuación con los ingleses y entrega del fuerte, ¿no? Los ingleses buscan los caudales, pero estos están en Luján, a 17 leguas, 70 kilómetros de Buenos Aires. Río arriba estará, pienso. Los ingleses amenazaron al cabildo con tenerlos presos o quitarles el salvoconducto para poder traer los caudales de Luján al fuerte tomado y esperar, según la negociación que están haciendo, esperar a la negociación de Inglaterra y España, ¿no? Pero los ingleses no respetaron esto de llevar los caudales al fuerte tomado y embarcaron 1.088.000 pesos en la fragata Narcissus para llevárselos a Inglaterra y otros algo más de 300.000 que se filtraron entre las manos que los recibieron, ¿no? Estamos hablando de la fuente de Fernández Duro. Luego tenemos, pues esto ha pasado en Buenos Aires, han entrado en la ciudad, la han tomado el 27 de junio, y esto lo ven en otros puntos ahí cerca del Río de la Plata, por ejemplo, don Santiago Liniers, nacido en Francia, caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta, residió en Malta hasta 1775, que le dieron una plaza de guardia marina en Cádiz. Tiene muchas acciones de guerra, en la del Marqués de la Casa Tilly en Brasil, en el Río de la Plata, en la escuadra de Luis de Córdoba, en la reconquista Luis de Córdoba, también en la reconquista de Menorca, donde fue herido en un brazo al apresar 2 transportes ingleses fondeados en Mahón. En el sitio de Gibraltar estuvo en la flotante Tallapiedra en el momento de su explosión, mandó buques, hizo presas al enemigo, hizo estudios hidrográficos en tiempos de paz. En 1792 volvió a Río de la Plata y en la guerra contra Gran Bretaña en 1796 a 1802 mandó las fuerzas sutiles del apostadero de Montevideo, dando buen servicio, ¿no? O sea, impresionante. Cuántas cosas. En este momento de Buenos Aires tomada, Santiago Liniers era gobernador de Barragán, en el Río de la Plata, en Plata. Es el primer punto por donde intentaron el desembarco los ingleses. Liniers pasó a Montevideo, donde estaba su superior, Ruiz Huidobro, hombre experimentado y de pundonor, que se aprestaba para la defensa de Montevideo, pues los ingleses reembarcaron 800 de los 1.500 que guarnecían Buenos Aires, 800 para bombardear o atacar Montevideo, pero Ruiz preparó una fuerza de 600 soldados veteranos y milicias disciplinadas con 100 voluntarios catalanes, le dieron el mando a Liniers y aparte una escuadrilla con 2 cañoneras, 6 goletas o zumacas del tráfico del río, armadas con cañones de a 24 y de a 18, y 3 lanchas con de a 8 montados. El 23 de julio salen para Sacramento, donde se juntó otra compañía de voluntarios. En total, el ejército Chispa de la Reconquista de Buenos Aires fue Compañía de Granaderos del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, 63 hombres. Regimiento de Dragones de Buenos Aires, 227. Primera Compañía de Voluntarios de Montevideo, 62. Segunda Compañía de Voluntarios de Montevideo, 96. Compañía de Voluntarios Catalanes Miñones, 146. Artillería, 100. Marina, 500. Tripulación del Corsario Mordey, 73. Compañía de Voluntarios de Sacramento, 130. En total, 1.400, ¿no? Pues hemos visto el episodio de Buenos Aires, donde con unos 2.500 o así, ¿cuántos eran? Como digo, decían que esta conquista de Buenos Aires en 1806, que dicen que los ingleses la hicieron con 1.600 soldados más la marinería de unos cuantos buques, pero
vemos que ya habían, cuando intentan lo de Montevideo, 800 más 1500, 2300, ¿no? Y ahora van 800 van a Montevideo, lo que son soldados, aparte marinería, y 1500 que se van a guarnecer en Buenos Aires. Y van para allá desde Montevideo 1400. Hay tormentas, aguaceros, nieblas y el 4 de agosto llegan a Ensenada de las Conchas y desembarcan y toman tierra. Allí se les agregan más de 500. Llegan raciones y caballos. Según avanzan a Buenos Aires, más gente se agrega del campo y de otros sitios que habían venido. En más de 5 días ya sumaban más de 4000, con 1000 a caballo. El 11 de agosto se simuló un ataque a la ciudad de Buenos Aires por el frente, pero el ataque real se dio por el lado norte para apoderarse de la Plaza del Retiro, donde estaba el parque militar. Se ocupó el punto denodadamente y también se derrotó a la columna inglesa que se envió a recobrarlo o reforzarlo. Ya era demasiado tarde. Al mismo tiempo ya era avanzado el día. Beresford todavía tenía 18 piezas en la plaza principal y tiradores por las azoteas y balcones. La escuadrilla estaba en las balizas, la escuadrilla española estaba en las balizas, donde inutilizaron una cañonera enemiga que guardaba ese fondeadero. Se desembarcaron 2 cañones de A-18 de las goletas. A las 10 de la mañana del 12 de agosto, un ataque en 2 columnas por las calles de la Merced y la Catedral, cada columna con uno de los cañones rodados a brazo, y por la calle de las Torres, otra tercera columna auxiliar. Hay combates y los ingleses se encierran en la fortaleza. 200 bajas, muertos y heridos propios, y 412 los ingleses. 1200 prisioneros. Esto es lo de Beresford, el 12 de agosto, que ya están encerrados en la fortaleza. El Comodoro se cierran en la flota y se ve que ya se rinden, ¿no? Ya se rinden, se ha recobrado y el Comodoro de la flota, Popham, miente en la relación que envió a su gobierno de las operaciones en el Río de la Plata, dicho por los miles de protagonistas en Buenos Aires. Bueno, y ya mienten esto. Y algo que queremos decir que es que en esta campaña de Montevideo al Río de la Plata los ingleses han mentido un montón, ¿no? En Wikipedia prácticamente es todo mentiras, son todas las fuentes inglesas y que son mentiras, que se fían en los comentarios oficiales y son mentiras como las mentiras de Trafalgar, es protocolario, ¿no? Bueno, la cuestión, Popham se dirigía con la flota a Montevideo, bombardea Montevideo durante 4 horas, con daños en propiedades particulares, que eso es todo lo que hace, a civiles. Ya lo han hecho antes también en Algeciras, por ejemplo. Llega otro batallón inglés desde Cabo de Buena Esperanza. Atacan Maldonado, población a 30 leguas al este. El 29 de octubre, con 1000 hombres y sin resistencia, toma Maldonado. Llega la noticia a Montevideo sobre lo de Maldonado. Se arma una columna de 400 hombres, infantes y jinetes, mandada por el teniente de fragata Abreu. El 2 de diciembre atacan el pueblo de Maldonado, pero son rechazados y muerto el teniente Abreu. Deciden cercar la ciudad. El 3 de abril, la fragata de guerra inglesa Luisa, cuando atacaba Arica en el Pacífico, varó en la costa, y el 3 de abril y se rindió a los milicianos que la atacaron allí mientras estaba varada, ¿no? Se rindió. Es un hecho que hay por allí en el Pacífico. Entonces, pues nada, han conseguido esto, se ve, de Maldonado, simplemente un pequeño punto que se les ha dejado sin resistencia, que solo tenía un par de cañoncicos, un puesto de una pequeña batería.
Y pues el gabinete inglés, dolido con esto, bueno, dolido con esto, todavía el gabinete inglés no sabe que ya ha sido retomado Buenos Aires. El gabinete inglés con nuevas expediciones animadas por esta primera y hace una expedición de 5.300 soldados con el general Auchmuty, ¿no? Que este también tiene su historia, está en un montón de sitios. Luego, salió de Portsmouth el 10 de octubre de 1806 para Buenos Aires. Esto volvemos a para Buenos Aires, ¿no? Volvemos a octubre. Eh, Hemos dicho el 12 de agosto se retoma Buenos Aires y el 29 de octubre atacan Maldonado. Bueno, con cosas más que pasan hasta diciembre respecto a Maldonado. Y ahora volvemos otra vez a octubre. El 10 de 1806 van para Buenos Aires la primera expedición en 5.300 soldados. Otra expedición de 4.200 con el general Crawford para desembarcar en Chile y unirse al tiempo con el anterior. Por escoltas del convoy llevaban fragatas de guerra. A los 20 días de la partida de las expediciones llega el Diadem desde Buenos Aires con las nuevas de la rendición de Beresford en Buenos Aires en agosto. Hay un cambio de planes. Se deciden añadir 5.500 hombres más. Se decide relevar a Popham. Se añaden otros generales más. El jefe del ejército de tierra, Weinstock. La expedición de Chile se cancela para que se junten con las otras tropas, con los de Buenos Aires, ¿no? Para completar la expedición, una expedición global de 15.000 soldados, de 15.000 hombres. Esto es importante anotarlo. 5.300, luego 5.500 son 10.800. 10.800 más 200, 11.000, más 4.000, 15.000, 15.000 es lo que han soltado en esta ola. Bien, según Fernández Duro. Luego, el 5 de enero, ya estamos en el 1807, la primera expedición llega a Maldonado. El 14 de enero se pide la rendición a Montevideo, río arriba de Maldonado. Se formaliza el sitio de Montevideo, con cañones, algunos morteros. Se conoce la zona más débil que se puede tirar a la brecha, que por ahí se hará la brecha más o menos, el resto era más difícil. Morteros, escuadra. En la noche del 1 de febrero entra un socorro de 500 hombres desde Buenos Aires a Montevideo. Bien, abren brecha en los muros. A las 2 de la mañana de la madrugada del 2 de febrero asaltan los ingleses porque ya venía una fuerza más importante, pero de 3.000, 4.000 o 5.000 desde Buenos Aires, ¿no? Y entonces esto fuerza el asalto, asaltan los ingleses, lucha al arma blanca en las posiciones, se va retrocediendo, Iglesias, bueno, hasta las 5:20 que rinden, 3 horas y 20 minutos de combate. Toman Montevideo, según Fernández Duro, 800 muertos y heridos propios, 800 muertos y heridos propios en esta defensa de Montevideo, cifras muy diferentes a las que dan Wikipedia y autores ingleses. 600 prisioneros. Y ahora hablaremos un poco más. Los ingleses, Mr. James dice 660 muertos y heridos. Otros testigos dicen que solo muertos 560 muertos ingleses. Y vamos a hablar un poquito más, porque es muy interesante, estas dos batallones que van a ser tanto Montevideo como Buenos Aires, son batallones muy fuertes, ¿no? Montevideo, en la primera quincena de 1807, ante Montevideo, una escuadra de 100 diversos buques, transportes y tal. Estamos hablando posiblemente, pues eso, de los 15.000 soldados y
otra fuerza y cierto marinería, unos pocos miles de marinería. Hay combates externos en Miguelete, en Saladero de Magariños, Saladero de Zamora, hasta que se retiran ahí y los desalojan en el Saladero de Zamora, Sable y Bayoneta, Matadero de Silva, más o menos unos 18 días, desde que intentan hacer el cerco, de lucha de marchas y contramarchas, ¿no? Aquí se citan hasta veintitantas bajas propias en estos 18 días. Luego, las inglesas no lo sabemos, pero hay asaltos, ¿eh? El 3 de febrero de 1807, asalto por la brecha, ¿no? Como hemos dicho, a las 2 de la madrugada del 2 de febrero, dice uno, otro dice el 3 de febrero. Asalto por la brecha, por derecha, y se van para la derecha y para la izquierda. Hay que decir que Montevideo por esta defensa recibió el título de muy fiel y reconquistadora, el título de reconquistadora por su ayuda desde a la reconquista de Buenos Aires, y ahora viene desde Buenos Aires mutuamente a ayudar a Montevideo, ¿eh? Vienen por tierra y eso fuerza el asalto masivo de los ingleses, que se hablan de 4.800 soldados, 4.800 soldados e incluso 1.000 o 2.000 marinería, según fuente de Wikipedia. Bien. También los defensores tenían cañones, tal, ¿no? Durante la noche del asalto, el enemigo, cuando va a trepar ahí por la brecha, que era una zona bastante expuesta de tiroteo, se encuentra una barricada con cueros y también hecha que se confunden y piensan que eso es muralla, ¿no? Y no encuentran la brecha. Sufrió un intenso tiroteo durante un cuarto de hora o media hora antes de encontrar la brecha realmente en la oscura noche, ¿no? Y entonces pasan nada menos que 2 veces por la brecha y se les va tirando, ¿no? Sin encontrar la brecha, siendo batidos. Hablan de 7 regimientos distintos en el asalto. Es una fuente inglesa, ¿no? O sea que encordaría bien con 4.800 y tal, ¿no? Tenían que saltar, otra dificultad que tenía es cuando pasaran la brecha, tenían que saltar abajo de la brecha 15 o 16 pies, siendo 3 pies 1 metro más o menos, pues fácilmente 3 por 4 12, 4 o 5 metros, ¿no? Era un salto que los hacía endebles al tiroteo, ¿no? Y a las 5:20, como hemos dicho, el gobernador entrega la ciudad a los ingleses para evitar el saqueo, porque estaban en la ciudadela, ¿no? También hay que decir que es la salida esa que se hizo el 20 de enero. Esto que no lo he dicho antes, se hizo una salida el 20 de enero en 2 columnas. Un oficial inglés dice, de ambos lados cayó un gran número de hombres, ¿no? Los ingleses son sobrepasados, llaman a varias compañías de ingleses, se monta ahí una trifulca gordísima, y dice, de ambos lados cayó un gran número de hombres, ¿no? Eso es el 20 de enero, pero ahora estamos en el 2 o 3 de febrero, ¿no? Y hay que, por ejemplo, una descripción de los combates de la web Granaderos. Dice, las fuerzas de asalto en 2 columnas y una reserva por la brecha. No pueden por la brecha. Entra otra columna a la altura del Cubo Sur, de allí de Montevideo. Los defensores se van retirando, ¿no? Aguantan en las iglesias, siguen retirándose hacia a la ciudadela. Ya las defensas siguen en el muelle y en el puerto viejo, acción que posibilita la evacuación de cientos de civiles y militares, ¿no? Y a las 5, pacto para el no saqueo de la villa, ¿no? En Wiki, por ejemplo, las fuentes inglesas hablan muchas mentiras sobre las bajas españolas, muchas porque ya hemos visto lo que son las bajas, 800 entre muertos y heridos, con todos los combates previos, todas las escaramuzas, 18 días, la salida principal del 20 de enero y luego todo el asalto durante 3 horas y 20 minutos de defensa, eh, en la brecha, en las iglesias, catedral, en los muelles, en el puerto viejo, en la ciudadela,
800 entre muertos y heridos en Montevideo y 600 prisioneros que serán pues algunos de la Ciudadela y a lo mejor de los muelles y tal, o Puerto Viejo. Y entonces aquí lo que venimos a decir es que vamos a hacer una comparación con los datos que tenemos de lo que le queda al final de toda esta expedición de inicialmente 15.000 soldados, los datos que al final le queda después de Buenos Aires, para entender que las bajas aquí en Montevideo son muy fuertes de los ingleses. Se está produciendo una nueva mentira del calibre de Trafalgar prácticamente, ¿no? Porque me parece que dicen 100 o 200 muertos, ¿sabes? Cuando la realidad es que aquí puede haber... pues mucho, puede haber mucho, puede haber fácilmente miles, 1000, 2000, si eran 4800 y luego ya veremos, hay que decir que lo que desembarca contra Buenos Aires son 8500, 8700 o 9000. Eso es lo que va a atacar Buenos Aires, lo que se va a caer en la trampa de Buenos Aires, ¿no? Y iban inicialmente 15.000, ¿eh? ¿Mm? Y van a dejar 1500 en Montevideo de guarnición, ¿eh? Entonces son 15.000 menos 1500, 13.500. Menos 9.000 son 4.500. 4.500 que faltan en la expedición y no sabemos qué ha pasado con ellos. Pues son bajas de todo esto de Montevideo y más cosas que hayan habido por aquí, ¿no? Bueno, y quiero dar importancia a esta expedición que lo que es en soldados puestos sobre el tablero de tierra, de guerra, son 15.000, es mayor a la de Cartagena de Indias, realmente, ¿no? Y entonces va a ser la fuerza de ambos sitios, Montevideo y Buenos Aires, que va a hacerles derrotarse, ¿no? Es muy importante ya en Montevideo las pérdidas inglesas muy elevadas que permiten rebajar esta expedición y que no sabemos qué hubiera pasado en Buenos Aires de tener los ingleses 3.000 4.000 más, que es lo que pueden haber perdido entre muertos y heridos en Montevideo, ¿no? O lo que les falta, ¿no? Porque eran 15.000 pero ya hemos visto los tres generales, esto está citado con cada general más o menos con quién va, y según Fernández Duro, y luego vamos a ver lo que desembarca en Buenos Aires, aparte de los 1.500 que van a dejar en Montevideo. Como digo, los ingleses guarnecen la plaza de Montevideo, forman un batallón de milicia con los ingleses británicos residentes en la zona, que no eran pocos, y también llegan las otras dos expediciones, ¿no? Aquí se nota que son ya las tres expediciones. Y hay que decir que esto de los 100 barcos de la primera expedición de 5.300, un poco difícil, ¿no? Porque si llegan las otras dos expediciones, que una es de 4.200 y otro es de 5.500 en el cambio de planes, son los 15.000. Bueno, los barcos que sean. Ya sabemos que los ingleses hay mucha propaganda de que tienen muchos barcos y tal. No, 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 no tanto. En junio quieren pasar a banda opuesta del Plata, los ingleses. Quieren pasar 10.000 infantes, dragones, artilleros, tren de puentes, dejando 1.500 en Montevideo. Se prepara la defensa de Buenos Aires, los vecinos se organizan en cuerpos, se parapetan las bocacalles, se abren zanjas, se asignan posiciones a los milicianos, ¿no? Esto es muy importante porque vamos a ver la trampa tan fuerte en la que van a caer aquí en Buenos Aires, que es impresionante, ¿no? El 30 de junio los ingleses llegan al Riachuelo con mayúscula, es una zona, un sitio, con 18 piezas y más de 9.000 hombres, ¿no? Fijémonos lo que han traído aquí, porque se les añaden algunos y tal, con los de batallones de milicias también estos que han formado en Uruguay, en Montevideo. Y pues ya vemos, estamos diciendo que si eran 15.000 y aquí son 9.000, pues fácilmente lo que ha restado Montevideo, el ataque a Montevideo, el asalto, durante esas 3 horas y 20 minutos, pues ahí está, 2.000 o 3.000, 4.000.
puede estar. Le sale al paso en el riachuelo con 5.000 hombres, con 1.000 de ellos a caballo, Liniers, ¿no? Le sale al paso. Pero en el choque se dispersan, perdiendo 12 cañones, ¿no? El 5 de julio ¿eh? se produce el ataque a Buenos Aires, ¿no? Por norte, sur y centro, con fuertes columnas y otras pequeñas por otras vías, por otras calles, con compañías. El general Auchmuty va contra la posición del Retiro en el norte, defendida por solo 400 marinos y soldados de marina de la escuadra Sutil, que la escuadra Sutil de barcos había puesto a buen recaudo en una zona del riachuelo, ¿no? 3 fuertes asaltos por la zona norte de Auchmuty rechazados, de esa columna numerosa. Y hay que decir que lo que pasó en Montevideo fue que por la noche hicieron un ataque en masa en 2 columnas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que topa adelante. No, es decir, te obligan a los soldados a ir para adelante, a todos. Tal. Y la masa va tirando y va tirando. Por eso las bajas pueden ser muchas, porque en Montevideo habían cañones defensivos, ¿no? Y estaban puestos en sus zonas. Vemos que hay fases. El primero las caramuzas, la salida, la brecha, bajar de la brecha, la catedral y la iglesia, el puerto, la ciudadela, etcétera. Y ahora vamos a ver 3 fuertes asaltos, como hemos dicho, en esta zona, rechazados en el Retiro. Se deciden emplear ir más lento, no ir con tanto asalto, más fusil, más cañón. Al cabo de 2 horas ya se tienen consumidas las municiones y está reducida a la mitad la gente hábil de los marinos, ¿no? Pues a lo mejor 150 hay de baja más o menos ya entre los marinos, ¿no? Y Concha, el jefe que había allí, encargado en el Retiro, tuvo que rendirse, estaba ya cercado, pero parte de la gente de Marina, con otra compañía de gallegos, en Plaza de Toros, se abrieron camino a la Bayoneta, ¿no? Había una compañía de gallegos y la otra gente de Marina, que quedaban como pues, unos 150 todavía hábiles, ¿no? O menos, y se abrieron camino a la Bayoneta para salir del cerco, ¿no? Y entonces vemos aquí una cosa que tenemos que comentar. Esto es una trampa lo que va a pasar aquí, que está preparada, ¿no? Y aunque sea... Vemos que no se emplea mucha gente, 400 en esta zona del Retiro. Y hay webs argentinas que dicen que habían hasta 8.000 defensores en todo lo que eso. ¿eh? Podemos, por ejemplo, Buenos Aires, población 40.000, con unos 8.000 defensores, con 1.300 criollos, otros gallegos, arribeños, catalanes, montañeses, cántabros, asturianos, andaluces, habían 400 andaluces, también hay pardos, esclavos negros, negros libres. Por ejemplo, dice Berruti que en sueldos y demás gastos 260.000 pesos al mes la defensa, con de 6.000 a 7.000 hombres en sueldo. De 6.000 a 7.000 hombres en sueldo. La cuestión que solo había 400 aquí, que ya veremos cuánto realmente. Que esto puede ser parte de la trampa, que haya solo 400, se lucha, se retira y en este caso les han hecho el cerco, pero es para que los ingleses se metan por ahí, a lo mejor, ¿eh? Estoy diciendo, ahora vamos a ver lo que va a pasar. La columna del sur, hemos dicho que iban por el norte, por el sur y por el centro, ¿no? Y otras pequeñas compañías por otro. La columna del sur llegó al hospital de la Residencia, que no estaba guarnecido porque consideraban los españoles y argentinos que era de uso humanitario para el combate para ambos bandos, ¿no? Y sin embargo desde ahí se meten por las calles de su izquierda hacia la Plaza Mayor, eso es la columna sur. Por el centro iba el general Crawford. Los defensores le consienten avanzar con ligero tiroteo
para atraerlos al interior de las calles, y cuando toda la columna del centro estuvo en ellas, aparecieron en las azoteas los tiradores, incluso con piedras y descargas de granadas de mano. Descubrieron piezas de artillería ligera que tenían escondidas y las pusieron en las bocacalles. La columna va hacia la derecha. La columna enemiga del sur se va para el otro lado, hacia la derecha, donde se une a la del norte, ¿no? Al final las tres columnas quedan cortadas o aisladas dentro de Buenos Aires. Se les bate con cañones, hacen salidas ellos contra los cañones que le están haciendo daño, pero son rechazados con pérdidas elevadas. A las 14:30, después de 8 horas de lucha sin descanso, casi sin municiones, quedando solo 600 de los 1200 de la columna inicial, que estamos hablando posiblemente de la columna sur, o una de las tres columnas, en este caso de 1200, o quedando solo 600 de los 1200 de la columna inicial, al coronel Helio se rinde con la sola condición de no morir, de respetarle la vida, ¿no? Otros grupos también se rinden este 5 de julio de 1807. Durante la noche hay que decir, perdón, como decimos, otros grupos también se rinden en este 5 de julio. Durante la noche conversaciones de rendición. Ya habían 2000 prisioneros ingleses con 105 oficiales y un general, aparte de tener los 1200 prisioneros de la expedición anterior de Belfort de la reconquista de Buenos Aires. ¿eh? Ya son 3200 prisioneros. 2000 de Buenos Aires de ahora y 1200 del anterior. En la tarde del 6 de julio, la capitulación. Y también incluye la capitulación la evacuación de Montevideo, máximo 2 meses. Y la restitución de todo lo que había en ella al tomarla, de efectos y cañones, ¿no? Se les entrega a prisioneros. Finalmente, los prisioneros finalmente embarcan de vuelta de Buenos Aires. Salen solo 6059 enemigos, cuando habían atacado Buenos Aires más de 9000, ¿no? Y salen que estaban ahí, que podían haber... Entonces aquí vemos la humanidad de los soldados españoles y argentinos que han dejado que salgan prisioneros cuando estaban encerrados, sin logística, lo que supone agua, víveres, 2 o 3 días máximo sin agua, o 4 sin agua, O sea que si te dejan prisioneros es por humanidad. Y esto también era parte del credo militar español en ese día, que los enemigos también eran hermanos y tal. La cuestión, 1200 que se les toma prisioneros en la ciudadela de Buenos Aires y se podían haber quedado ahí unos cuantos días sin agua y muertos. Ahora, en el gran... Si eran 1200, ahora 6059 que se han metido más de 9000 y se han quedado vivos 6059, que se les podía haber dejado ahí morir, y se les toma y se les deja que se vayan para que vean la humanidad, ¿no? Y reflexionen un poco en todas estas cosas que se están haciendo, ¿no? Pero sus mandos eso no lo van a ver, sus líderes comerciantes de negocios allí en Inglaterra no lo van a ver, porque hay propaganda, porque hay excusas, porque hay rencores, hay venganzas. También queremos hablar de finales del siglo XVIII, lo de la independencia de los USA, todas las ayudas, los convoyes, tal, todas las cosas corsarias, que normalmente no hablamos mucho de las corsarias, pero luego son cientos de barcos capturados al año, digo. Eh, en fin, según palabras del general Gómez de Arteche, los hechos de 1806 y 1807 hieren las fibras más delicadas del corazón, provocando, excitando y elevando hasta las esferas del delirio el patriotismo español. Entonces ya vemos aquí cuál será la cifra real de bajas de esta expedición cuando partían 15.000 soldados y solo quedan 1.500 en Montevideo de guarnición y 6.059 que son evacuados
que se les permite cruzar al otro lado y luego son en dos convoyes distintos, son repatriados hasta septiembre, ¿no? 6.059. ¿Qué ha pasado con... son 7.559? ¿Qué ha pasado? Justo la mitad de 15.000, ¿no? 7.500. ¿Qué ha pasado con los otros 7.500? Cuando vas a las referencias inglesas y a Wikipedia y ves Buenos Aires en 1807, 147 muertos. Y, qué disparate, de 7.500 que no... ¿Dónde están? ¿Están heridos? ¿Están muertos? Está la mayoría muertos casi seguro. Entre los 2.000 y 3.000 de Montevideo y los 2.000 o 3.000 muertos, aparte de estos 6.059 prisioneros, pues esos son. Seguimos. El Buenos Aires, bueno, dice el general británico Whitelock, que era el jefe superior allí de tierra, dice en su parte enviado a su gobierno: fuimos en Buenos Aires, sobre Buenos Aires, fuimos sometidos a un fuego violento en extremo, metralla en las esquinas de todas las calles. Habían 49 cañones, según fuentes argentinas, en Buenos Aires en 1807. Fusilería, granadas de mano, ladrillos, piedras. Cada propietario con sus negros defendía cada habitación, cada casa. Bien, seguimos. En Buenos Aires, el título de noble, leal, excelente. Los negros son liberados, pagando a sus dueños el tesoro público por esta libertad. Ascensos a todo el mundo, a, a los oficiales, a los marinos, a las milicias, a los indios, pensiones a todos los huérfanos y viudas, tanto indias de negros como blancos. Hay 4 banderas rendidas por los ingleses en el convento de Santo Domingo, y se guardan bajo cristales en la iglesia de Santo Domingo, ahí en Buenos Aires, y se guardan con estas palabras: del escarmiento del inglés memoria y de Liniers en Buenos Aires gloria, ¿no? Bueno, hay que decir, si Liniers es el responsable de la batalla que se dio delante y que hubo que hackearse antes de que entraran las 3 columnas inglesas, ¿no? El 30 de junio, como en Riachuelo, le sale al paso 5.000 hombres Liniers con de ellos 1.000 a caballo, pero el choque se dispersan perdiendo 12 cañones. Bueno, nada. En Buenos Aires, gloria. La decisión del gabinete inglés sobre Whitelock fue la pérdida de empleo militar ahora y en el futuro. Por eso hay que decir que los reportes que hacen allí a sus jefes, los generales, siempre se cuidan mucho porque saben de las represalias. Vamos, que te cortan la cabeza o te tiran del trabajo y no vuelves a trabajar aquí más con Inglaterra. Y por eso, en esta misma onda está lo de Trafalgar, la lista interna, que también lleva mentirijillas. La lista interna, no la oficial, sino interna, en la que nos apoyamos con otras referencias cruzadas y tal que dan veracidad, esa lista interna también tiene mentirijillas porque las tienen que decorar por las posibles represalias o iras de Inglaterra. Y bueno, denunciar también, pues eso, la Wikipedia, cifras totalmente distintas a las que da Fernández Duro. Y ya hemos dicho que es que se mentía. Si lo de Buenos Aires, y en el 1806 se cogió lo que habían publicado allí en Inglaterra oficialmente, se llevó a Buenos Aires, se tradujo al español, se publicó y se pusieron a afirmar miles de personas de allí en Buenos Aires que eso era mentira, lo que decían allí, en lo que pasaba. Y pues en estas Wikipedia puedes ver cifras ridículas, tan ridículas como la batalla de Trafalgar, de unos cientos de muertos, y son miles de muertos, ¿sabes? Pero bueno, ellos se lo creen, pues allá ellos. Y como, pues Wikipedia o quien sea acepta cualquier historiador o referencia inglesa, la acepta y ya está. Eso pues es mal para Wiki, pero bueno, habrá polémica, ¿no? Vale, muchas gracias. Y
Sobre las bajas españolas argentinas en Buenos Aires, pues no dice nada Fernández Duro, pero no debe ser muchas. Hay una referencia y es en el Parque de Retiro con esos 400, unos 150 de bajas antes de la rendición y de que se escaparan otros, ¿no? Quedando unos pocos prisioneros de ese cerco. Y pero, por ejemplo, de otras webs que hay por internet y tal, dicen 2.800 bajas. La Wikipedia. Yo lo dudo. O bueno, la Wikipedia o otros sitios, no la Wikipedia. La Wikipedia dice más, dice hasta, eh, no sé, cosas disparatadas. Por ejemplo, en Montevideo dice que 2.000 prisioneros. Cuando ya hemos visto que Fernández Duro dice, eh, me parece que, ¿cuánto decía? Bueno, los que sean. Y entonces esto hay que unirlo al intento de Cartagena de Indias, ¿eh? Pues dos oleadas bastante fuertes, esta es incluso mayor y es una genialidad. Comparamos que Buenos Aires se pierde fácilmente porque no se utiliza la ciudad, se da batalla un poco campal y se dispersan y la toma fácilmente. Pero en esta segunda, que precisamente es más gorda que ellos, ya se había rumiado un plan que ha sido brillante, ¿no? Porque ha acabado con 3.000 muertos y 6.000 prisioneros. Y las bajas pueden ser muy pocas, porque si están en las azoteas y están atrincherados y están con la artillería allí con 40 y tantas piezas colocadas, tal, y los ingleses incluso hacen salidas contra la artillería, pero no pueden, y les sigue tirando y les va haciendo daño, etcétera. Venga, gracias. A la ensenada de vela, de coro, fondean, la corbeta bate el fuerte, o las corbetas, desembarcan las dos columnas, que eran dos transportes con 500 hombres de desembarco, desembarcan dos columnas, el comandante militar de coro se retira y se retiran a Buenavista dejando coro, pero reunió a milicianos y gente de campo, que eran contrarios al llamamiento de Miranda. El 11 atacan y causan 20 muertos y 5 prisioneros a los enemigos. El 12 otro ataque más al día siguiente y los filibusteros reembarcan precipitadamente, dejando pertrechos y municiones con unos 120 o 200 heridos y muertos y prisioneros enemigos. 120 o 200 o una quinta parte de su expedición de baja, según el capitán general de Venezuela, de Guevara y Vasconcellos. Miranda de nuevo se retira a Trinidad y después a Londres, ¿no? Hemos visto pues en agosto, este es el intento de agosto y el anterior eh, fue el de abril del 1806, ¿no? Bueno, otro episodio aquí, el 23 de agosto, es hecha presa la fragata de guerra española La Pomona, de 34 cañones, que iba de Veracruz a La Habana
con caudales, y por las fragatas inglesas Arethusa de 34 cañones y Anson de 44. La fragata española se retiró, son juzgados dos veces estos filibusteros y son absueltos de ir contra la nación amiga que era España, supuestamente de los USA, ¿no? Y van a decidir estos filibusteros juntarse en otro sitio, en la isla de Santo Domingo, en Port-au-Prince y Jacmel, armándose ahí una corbeta y dos goletas y otros barcos. Embarcan estos aventureros ingleses y norteamericanos con capitanes de ingenieros, de artillería, de dragones, de rifleros, infantes, unos 200 en este momento. El 28 de marzo de 1806 salen de Jacmel. El 27 de abril se presentan en Ocumare. Llegan los bergantinos guardacostas españoles Argos y Celoso, y Miranda huyó en la corbeta, las dos goletas apresadas con 57 filibusteros y buena cantidad de armas y municiones para más gente, ¿no? Se hace juicio y 10 jefes y oficiales fueron ejecutados en Puerto Cabello, ¿no? Miranda se fue a las Barbados. 5 meses después, más apoyo de los ingleses a cambio de negocios en los futuros territorios independientes, escuadrilla de 15 buques con 76 cañones, 2 cañoneras y 2 transportes con 500 hombres de desembarco reclutados por las playas inglesas y norteamericanas, y 2 corbetas de guerra inglesas, ¿no? Y se llamaban a sí mismos Armada y Ejército colombianos. La escasa tropa de la Capitanía General de Venezuela pues estaban dispersas en Puerto Cabello, Caracas y La Guaira. El 1 de agosto llegan 8 muertos propios y 14 heridos propios, y que fueron llevados a Montevideo, ¿no? Vemos aquí una sola fragata captura a 3 fragatas y un bergantín inglés 1-1. Luego, la corbeta Dromedario de Montevideo, con el capitán don Hipólito Mordell, francés, corriendo la costa africana en 1805, con 18 cañones y 200 tripulantes, capturaron 5 fragatas enemigas con 1000 negros embarcados, 2 de ellas de 22 y 20 cañones. Y el Dromedario, con 18 cañones, era uno de los barcos que patrullaba las inmediaciones del Río de la Plata, operando de acuerdo con otros 2 buques del río, el Orián y el Reina Luisa. Y bueno, hablamos de Miranda, desertor español de Caracas. Desertó del ejército español por haberse descubierto un contrabando escandaloso que él iba a hacer en Cuba, ¿no? Y huyó después de varias vueltas que dio a cuerda con los ingleses en proyectos de revolución independentista en las colonias españolas, ¿no? En particular, pues será por Venezuela, ¿no? Y bueno, pues teniendo el apoyo de su flota, Miranda, la promesa del apoyo de su flota, con promesa del gobierno inglés, acudió a los USA, donde tendrá apoyo de mercenarios y hombres de negocios interesados en lo que haya por allí, ¿no? Inicialmente. Van hombres, barcos, filibusteros y se disponen a partir. Sin embargo, los españoles que hay en los USA lo denuncian y el gobierno de USA actúa. Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo sobre Montevideo y Buenos Aires defensas en 1806-1807. Primero nos remontamos a finales del siglo XVIII, ¿no? Donde tenemos ciertos episodios: Tenerife, alguna batalla naval, también Puerto Rico en el 97, derrotas de los ingleses, que son uno de los motivos también por la que atacan a la Mercedes. Subyacente, quiero decir, ¿no? Lo que es la oficialidad, los jefes allí políticos, etcétera, ¿no? Y esto provoca la guerra, Trafalgar, con unas pérdidas muy importantes inglesas, ocultadas. Y, pues, después de Trafalgar,
pues más eso, más motivo para ir contra España, ¿no? Por la derrota que tuvieron en Trafalgar, derrota en bajas humanas, igualdad en barcos inservibles e hundidos entre los dos bandos, y victoria inglesa en barcos enemigos y prisioneros enemigos capturados, ¿no? Bien, pero vamos a ver unas cosas más que van pasando aquí. Vamos a hablar de Montevideo y de Buenos Aires, ¿no? Del Virreinato del Río de la Plata. Y tenemos una fragata de Montevideo, la Dolores, con 24 cañones y 260 hombres, al mando de Stanislao Curán, llegó a la costa de Guinea a finales de 1805 y encontró por Malimba a 3 fragatas y un bergantín de Inglaterra con un total de 78 cañones, ¿no? Y que estaban ahí con el comercio de negros, ¿no? Los atacó y los rindió de 1 a 1. Con fondeó en una ensenada, se defiende mientras valerosamente desembarca la plata en la playa, con ayuda de unas lanchas cañoneras o lanchas con algún tipo de fuego, ¿no? Con 21 muertos y 32 heridos propios, antes de arriar la bandera y rendirse, ¿no? Entregar la fragata, la Pomona, pero los caudales a salvo que se condujeron a la ciudad próxima. Bueno, pues tenemos ya una otra expedición más. Después de estos intentos con Miranda, tenemos al comodoro inglés Home Popham, llega con 5.000 hombres a los puertos de Brasil a principios de año 1806. Van y conquistan la colonia holandesa del Cabo de Buena Esperanza, allí del Cabo, Ciudad del Cabo y todo eso. Y desde allí a empresa corsaria contra el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Con 1.600 soldados, 5 buques de guerra, 3 navíos de línea y 2 fragatas, van en Santa Elena, se unen un destacamento de artillería y otro de dragones desmontados. El 24 de junio desembarcan en Los Quilmes, pocas millas al sur de la ciudad de Buenos Aires. El 22 ya se le habían dado avisos. Se tocó Generala por las calles, se dieron fusiles, con 1.500 hombres con mucha milicia urbana, pues en el virreinato entero dispersos solo había 1.000 veteranos y 100 artilleros.